de Software y Cultura Libre. Es autora y coordinadora del libro Ética Hacker, Seguridad y Vigilancia, candidata a doctora del doctorado de Estudios Transdisciplinarios de Comunicación y Cultura en Íconos, del Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura. Actualmente es estudiante de doctorado en la División de Ciencias Sociales y Humanidades en la UAM Xochimilco. Ella obtuvo la maestría con mención honorífica en la Academia de San Carlos por parte de la UNAM, la maestría con mención honorífica en la Academia de San Carlos también por parte de la UNAM. Cuenta con estudios en la Universidad de Valencia, España, y en la Universidad de Villa María, en Argentina, así como la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual por la FAD UNAM. Es integrante del Comité Ejecutivo en el Consejo de la Red Creative Commons Global y es miembro del Comité Técnico Asesor del PREP del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sus investigaciones abordan temas como tecnología crítica, cultura hacker, software libre, hack feminismo y el uso de licenciamientos permisivos para la creación y divulgación del conocimiento en el entorno digital. Bienvenida, Irene, muchas gracias. Les comento que si tienen alguna pregunta o comentarios los pueden ir poniendo en el chat de Meet. Muchas gracias. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias, querida Adriana, y muchísimas gracias a todas las personas que están acá. Pues bueno, para mí es un gusto enorme, un placer estar en Íconos, porque también debo decir que gran parte de lo que voy a compartirles el día de hoy, pues se gestó, se formó y se sembró, ¿no? En mi paso por Íconos, que ya también tengo esa promesa, ¿no? Pendiente de volver a Íconos a cerrar ese ciclo importantísimo que además abrió muchísimas oportunidades que tiene que ver justo con el tema que les quiero contar. Y que prácticamente mientras les presento la pantalla, pues les voy contando más o menos cómo se ha tejido, porque además me encantó la propuesta del doctor Mauleón justo para hablar de redes y de tejido y de aracné, ¿no? Y de cómo eso se vincula con los medios digitales. Entonces, bueno, evidentemente, pues muchas gracias también a Rafa, que siempre hemos tenido como ahí un vínculo cercano con muchísimos temas que también nos apasionan. Y pues bueno, les comento rápidamente. Ahorita, en teoría, tendrían ya que estar viendo la pantalla. Me imagino que es así. Si por alguna razón no la ven, yo ahora no los veo a ustedes. Estoy viendo prácticamente mi pantalla. Sí, Entonces, perfecto. Entonces, si alguien quiere intervenir o tiene como alguna pregunta, no estoy viendo el chat, ya veo que Adriana muy amablemente nos va a apoyar con eso, pero siéntanse en la libertad, ¿no? De abrir si quieren su micrófono, por ahí lanzar alguna pregunta en medio si lo creen necesario, alguna pregunta o comentario, porque no les veo, digamos, ¿no? Entonces, si por ahí quieren hacer alguna intervención, pues siéntanse en la libertad de hacerlo. Entonces, pues bueno, yo he titulado a esta charla, pues justamente atendiendo a esta invitación, a esta provocación de estas metáforas de las redes, de los tejidos y vinculándolo a la digital, pues quisiera hablarles de pues prácticamente de mis pasiones, una de mis pasiones o yo diría obsesiones, ¿no? Que han tomado pues gran parte de mis pensamientos y de mis investigaciones y de mi camino en la práctica, que creo que también es importante. Y es la figura del hacker o la figura de las personas hacker, ¿no? Que por ahí ha sido medio malentendida y medio mal, bueno, no sé si mal, no vamos a ponerle categorías ahora, pero ha sido como entendida de un solo lado de la moneda, ¿no? Y me parece que hay una parte súper rica y súper amplia de la figura del hacker que creo que nos puede servir mucho para tejer disidencias tecnológicas tan útiles y tan necesarias en tiempos como este. Entonces, bueno, yo he titulado a esta participación Tejiendo redes de disidencia, justamente porque creo que la figura del hacker puede ser este punto coyuntural para incidir en ciertas, pues ir en contra de ciertos mecanismos de control. Entonces, pues bueno, muy amablemente ya Adriana me ha presentado, mi nombre es Irene Soria, yo soy docente actualmente, soy diseñadora gráfica de profesión.
En el 2009 comencé la maestría en artes visuales en la Academia de San Carlos. Estoy muy contenta además de que mi tutor Juan Antonio Madrid está acá, y que pues me ayudó a parir esta tesis de software libre que, pues discúlpeme la presunción, pero fue una de las primeras que hablaron de diseño con herramientas libres, ¿no? Y esto me llevó, o sea, este primer hilito que de pronto pareció solo una exploración instrumental quizá de uso de otras herramientas, me fue llevando a lo que yo digo otras obsesiones que se vinculaban un montón con las prácticas hacker. Porque mi entrada al mundo del software libre me literalmente me topó o me dio en la cara con muchas personas a las que he considerado hackers. Ahorita les voy a decir por qué y de dónde sacó el término, pero también a la tecnología y particularmente cómo repercute socialmente, ¿no? O sea, no solamente la tecnología en sí mismo, pensado como celulares o computadoras, sino en una postura más amplia, vinculada a la técnica, vinculada a la apropiación. Y pues bueno, una de las cosas que creo que también tiene que ver con estas obsesiones es que últimamente he tenido como una fascinación de entender cómo funcionan las cosas. Y el cómo funcionan las cosas tiene que ver con la curiosidad que también aprendí de la cultura hacker y de mis maestros hackers, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo les propongo el día de hoy, más allá de teorización o de que les venga yo a proponer una teoría súper compleja, vengo con toda la humildad a decirles que en realidad les vengo a compartir un camino que se ha convertido en proceso y que se ha convertido, creo yo, en ciertas generaciones de conocimiento no individual. Para nada es una generación de conocimiento individual, es una generación de conocimiento que he hecho en colectivo. Aquí también me gustaría hacer esta aclaración. Esto que les comparto acá no es solo mío, ha sido reflexiones que hemos hecho en colectividad con grupos pues de personas que nos interesan la tecnología desde el punto de vista social, personas que nos preocupa, ¿no? El control tecnológico que hemos estado viviendo pues ya en los últimos años y que muchas de estas ideas se han gestado en talleres, en clases y en grupos de participación, ¿no? Y que en realidad han partido de varios cuestionamientos que evidentemente se cruzan, pues particularmente con muchos intereses o lo que yo llamo obsesiones, ¿no? Y ha sido un cruce entre entender la tecnología, pero también ser docente, es decir, para yo siendo diseñadora, dar clases de tecnología y de Internet, pues literalmente me llevó a entender cómo funcionaba Internet, ¿no? O sea, literalmente a entender cómo funcionaba una computadora, entender cómo funcionaba el protocolo TCP/IP, ¿no? Entonces, el hecho de entender cómo funciona este bicho que usamos tanto fue gracias o a razón de explicárselo a otras personas, ¿no? O tratar de compartírselo a jóvenes de comunicación. Lo cual me llevó así directo y sin escalas a las ciencias sociales, a hablar también del hacktivismo, que lo voy a tocar hacia el final de esta presentación, y pues algo que también ha cruzado pues casi que invariablemente, porque por todavía desafortunadamente somos pocas mujeres hablando de tecnología, pues también ha cruzado ha sido inevitable también tocar los ejes de género y la tecnología. Entonces, bueno, pues vamos a arrancar. Este fue como el preámbulo. Y pues para arrancar la pregunta obligada, ¿no? Vamos a abrir un poquito los micrófonos para también relajarnos un poco y no hacerlo tan unidireccional. ¿Qué idea tienen ustedes del hacker? ¿Qué saben del hacker? ¿Qué han oído de la persona hacker, del hacker, de las hackers, de los hackers? ¿Qué me pueden decir? ¿A alguien le gustaría comentar que saben qué es un hacker? ¿O no? Ah, como no les veo, además no veo sus caritas. A ver, voy a ir acá. A lo mejor alguien dice algo en el chat. Dicen liberar el código. Ale, ya te ubico tu apellido. Creo que te conozco, Ale. Pues ¿Alguien? yo, Por favor. la verdad es porque yo ya te había escuchado en otra plática, pero antes de eso,
la verdad es que creo que yo tenía una percepción del hacker pues muy mediatizada, ¿no? Y muy hollywoodense en cuanto a son los malos y son aquellos que están como contra el sistema. Y bueno, yo pensaba eso y después conocí un poco más de tu trabajo y me fasciné por el tema, la verdad. Ah, qué bueno que logro contagiar eso. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias. Sí, yo creo que también lo que ha pasado con el término hacker, obviamente, es que es polisémico, ¿no? O sea, no es una sola eje, no es un solo término. La verdad es que ha tenido muchos cambios a lo largo del tiempo y no solo eso, creo que también se ha ido ajustando y yo, bueno, sin spoilerearles la presentación, creo que también hay que cuestionarlo, ¿no? O al menos yo estoy en ese punto de este camino que les contaba que se convirtió en procesos. Pues sí, efectivamente tenemos un imaginario mediático, ¿no? Que es como nuestro imaginario inmediato del término hacker. Más allá de ponerles aquí todas las películas, que hay varias, o todas las series, que también hay varias, o lo que se ha presentado en medios del término hacker, nada más rápidamente les voy a comentar de una que es una de las últimas que al menos yo vi, esa sí me la eché completita, que les recomiendo ampliamente, y que al menos de lo que yo he podido ver en, pues dentro, insisto, de estas obsesión-investigación, ¿no? Así le deberíamos de llamar a una categoría, ¿no? Investigación-obsesión, así como investigación-acción, investigación-obsesión. Mr. Robot es una serie que yo creo que ha sido, pues, sin afán de hacerlo solo único, concentrarme en eso, creo que ha sido una de las series que más ha reflejado el espíritu, ¿no? Del hacker o del hacktivismo, ¿no? Ya veremos que no es exactamente lo mismo o no es necesariamente lo mismo, pero sí plantea, o al menos sí se nota, no solamente la investigación detrás, sino sí se nota que quien lo escribió sabe del tema o ha estado cercano o ha sido hacker. Yo estoy investigando un poco porque me llamó mucho la atención que pusiera cosas tan específicas, tan claras y tan rompiendo con estos estereotipos. Y Samuel, que es el director, acabo de olvidar el nombre, Sam Emmett, el director, es programador, o sea, es decir, viene justamente de esta escuela. Entonces, él también hace tecnología, hace código, lo que yo digo como metáfora, ara el código, ¿no? O sea, hace el código. Entonces, bueno, un imaginario mediático que les recomiendo si quieren comenzar una serie es la de Mr. Robot, que si bien sigue siendo cinematográfica, tiene algunas cosas y algunos tintes que vamos a ver en esta presentación y que tengo ganas de compartirles. Entonces, bueno, para más o menos, de manera muy rápida, y sentar un poquito las bases de qué significa o de dónde viene el término hacker, hay, como les decía, ha tenido ya un camino largo el término y ha cambiado mucho con el tiempo. Si lo jalamos, digamos, a lo más, pues a la parte más lejana del término, que no necesariamente se vincula con la tecnología o con una esfera tecnológica, pues nos podríamos acercar al diccionario, un diccionario anglosajón, por ahí de 1200 después de Cristo, con el término hack, ¿no? Y el término hack, en realidad, se remite o tiene que ver con cortar con golpes irregulares y remonta a esta aparición de término en un diccionario. Pero luego eso se fue encontrando y se fue aderezando, digamos, con otros adjetivos y con otras, también igual, otros términos dentro del lenguaje anglosajón, que es el de hackney, que si bien significa máquina de alquiler, también se asocia, si nos vamos a un proceso histórico o si nos vinculamos a un término un poco más atrás, ¿no? Del término, también se vincula con caballo o coche y tiene que ver con el montar, ¿no? O sea, con tener un caballo para montar o poder montar este caballo. Luego, el término hack también se convirtió en trabajar en algo, ¿no? En hacer sobre algo. El hacker trabajaba en algo, ¿no? De aquí esto de hackney, de montar algo o de estar sobre algo,
pues luego se fue transformando a trabajar sobre ello, ¿no? Pero lo que me parece más interesante, que fue una de las cosas que yo me encontré, que me pareció bastante interesante porque se vincula todavía hasta nuestros días, es que ya por ahí de los 60s hay un profesor universitario, que por cierto lo escribió en los 80s, explicando que escuchó ya el término hacker dentro de un ambiente universitario. Todavía no se usaba para ninguna esfera tecnológica, pero ya se utilizó en Berkeley. Y es muy interesante porque el término hacker se entendía en contraposición a otro, que era el de las herramientas o las llamadas tools. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, pues en algunos espacios universitarios en Berkeley, insisto, entre los 50 y los 60, era muy habitual, ¿no?, referirse a los estudiantes que no necesariamente estaban todo el tiempo en el aula, pero aún así sacaban buenas calificaciones, ¿no? Estas personas que igual estaban haciendo lo que querían, que estaban jugando en las canchas o que estaban haciendo otras cosas, que se dedicaban a su pasión antes que los deberes. Entonces, eran los hackers, ¿no? Los hackers, porque los hackers no iban con regularidad, ¿no? Nunca iban a clases, se la pasaban más tiempo en labores recreativas que de estudio, pero no les importaban tanto las calificaciones, sino dedicarse a sus pasatiempos. Versus las herramientas, que eran los miembros de una comunidad estudiantil que atendían todas las clases con regularidad, que siempre se encontraban en la biblioteca, ¿no? Y que pues siempre estaban preocupadas por sacar buenas notas. Entonces, incluso hay frases, ¿no? Digo, no lo voy a leer ahora, pero frases refiriéndose a que los verdaderos hackers pues no les importaba, refiriéndose, ojo, aquí todavía no estábamos hablando para nada de cómputo, ¿no? Que los verdaderos hackers se dedicaban a su hobby, ¿no? Se dedicaban a hacer lo que les gustaba y no necesariamente a la escuela. Esto es bien bonito porque sigue pasando, ¿no? Digo, ya no les llamamos así propiamente, pero pues yo reconozco que siempre envidié en la prepa a las personas que se la pasaban jugando y aún así sacaban buenas notas. Entonces, eso poco a poco se fue vinculando con el hobby, con hacer cosas por pasión y luego con la actitud hacker, que era esto, ¿no? Hacer las cosas por amor y por pasión. Luego, ahora sí, ya la primera vez que se empieza a vincular con la tecnología o el cómputo es a partir de los 60s, ahí sí, ya en el MIT, con las personas que comenzaron a programar en el naciente cómputo, ¿no? O sea, imagínense por favor ustedes este momento en el que llegan, ni siquiera a México, ¿no? O sea, en el que están en Estados Unidos las primeras computadoras enormes, que para poder comunicarse con ellas, pues había nada más y nada menos que perforar algunas tarjetas, ¿no? Y cada tarjeta refería a un número que a su vez, cada línea de la tarjeta refería a un número que a su vez representaba un código dentro de esa computadora enorme, ¿no? Que eventualmente era pues sí, la manera en la que lo hacíamos funcionar, en la que lo hacíamos, ¿qué tal? Mi otra yo de los 60 se hacía funcionar, ¿no? Entonces, evidentemente, pues no había como escuelas de computación, ¿no? En los 60. En realidad todo se iba aprendiendo sobre la marcha, las computadoras venían con su instructivo y había que programarlas para poder trabajar con ellas. Entonces, las personas que programaban estas computadoras, pues se convirtieron en personas que se apasionaron también por hacerlo y que no se movían de ahí hasta que esa máquina funcionara o hasta que esa tarjeta lograra hacer que se imprimiera algo, qué sé yo, ¿no? De ahí algo que todavía subyace a la cultura hacker de hoy, resolver problemas. No pararte de tu computadora, y estoy segura que muchos de ustedes a lo mejor van descubriendo poco a poco que son hackers, porque seguramente también si son diseñadores, diseñadoras, que es con lo que yo me conecto ahora, pues no se levantan hasta acabar, ¿no? Una ilustración o hasta que logran resolver un problema o resolver un problema de diseño. Entonces, esta actitud hacker se convirtió luego muy rápidamente en la pasión por el cómputo más allá de habilidades extraordinarias. Esta es otra cosa que también yo he ido rescatando poco a poco, que es
otra cosa que creo que el imaginario mediático no nos deja ver. Creemos que los hackers son superdotados, creemos que son así genios, ¿no? Y no digo que no lo sean, más bien incluso ellos mismos creen que no es que tengan una habilidad particular, sino que en realidad son testarudos, ¿no? O sea, están ahí hasta que se solucione ese problema. Entonces, no es que tengan una habilidad extraordinaria, ¿no? Eso es algo que me encontraba mucho en las entrevistas cuando estaba haciendo mi investigación en Iconos y ahora, porque muchos de ellos son mis amigos. De pronto, cuando tú te sorprendes cuando hacen algo, ¿no? Como, ¿cómo hiciste eso? ¿No? Sí, pues es súper fácil, solo hice esto y abrí la terminal y hice, sí, claro, súper fácil. ¿No? Y honestamente no creo que sea un término de presunción, sino que por el contrario es que para ellos no es una habilidad extraordinaria, es algo que nosotras y nosotros podemos aprender. Entonces, bueno, me voy a ir avanzando hacia las décadas, porque como les decía, el término va evolucionando. 10 años después, por ahí de los 70, hay un momento histórico que, bueno, yo sostengo que es un momento histórico coyuntural del que poco se habla, y es el cierre de código de programación del software, ¿no? Algunas personas vieron en este hecho una problemática importante, porque imagínense ustedes, ¿no? O sea, en este naciente cómputo en los 60, pues llegaban las computadoras, todavía no, las computadoras no llegaban a los hogares, ¿no? También pensamos en esto. Estaban en las universidades, venían con su instructivo, cada computadora era distinta, y literalmente el código, así tal cual, el código fuente, pues estaba ahí, la receta de cocina, los pasos a seguir para que esa computadora funcionara, estaban disponibles sí o sí, pues para hacerla funcionar, no había otra manera. Entonces, conforme esto va evolucionando y esto se convierte pues en más popular y se empieza a masificar, pues algunas empresas comienzan a hacer prácticas del cierre del código, ¿no? Entonces, literalmente deciden de fábrica, pues no darle a las personas usuarias esta receta de cocina y solamente, pues, obviamente ir empezando poco a poco, ya lo veremos ahorita que lleguemos a los 80, pues perfeccionando las interfaces para que no fuera necesario saber qué hay detrás de ese programa. Entonces, algunas personas vieron en esto una problemática, más allá que un avance o más allá de verlo como algo positivo en tanto que podía acceder a más personas o podía este tipo de tecnología llegar a más personas. Algunos programadores, algunos hackers, como Richard Stallman, que por cierto, según Stephen Levy, es uno de los últimos hackers de la vieja escuela que aún viven hoy, y que es el padre del software libre, decían, pues es que esto va a ser una problemática social, porque si no sabemos cómo está hecha nuestra tecnología, hay mucha posibilidad de que nos metan códigos o tecnología que no sepamos qué hace con nuestros datos, nuestras vidas y muchas cosas que en su momento ya se vislumbraban y que, bueno, evidentemente no fueron como muy tomados en cuenta. Y aquí quisiera hacer una pequeñísima pausa, que en realidad es para explicar esto del código de programación, porque no siempre se entiende, ¿no? El código de programación, ya dije algunas metáforas, yo he cambiado un poco las metáforas en la medida en la que he hecho un poco de código, un poquitito nada más, ¿no? Pues es nuevamente otro lenguaje, otra forma, ¿no? Que por lo regular está compuesto de matemáticas, es como un lenguaje híbrido entre números y lenguaje en inglés, la mayoría está en inglés, ¿no? También habrá que cuestionar eso. Pero el código de programación literalmente es otro lenguaje, es otra forma de entender y de comunicarnos pues con una máquina. Y es también una manera de saber qué hay detrás de estas tecnologías. Este código de programación en realidad se convierte en una técnica, hablando propiamente de la tecné, ¿no? Yo he hecho alusión a la cocina, ¿no? De que me gustan mucho estas metáforas. Pues cuando nosotros estamos haciendo un pastel, ¿no? Pues por ahí tenemos la receta de nuestra abuelita y le cambiamos algún aditamento, le cambiamos algún ingrediente, ¿no? Y ahora en la pandemia que, bueno, no sé si a ustedes les pegó también el bicho de la masa madre, ¿no? Se la pasaron haciendo panes, bueno, no, yo no, pero, bueno, sí, algunas cosas sí hice, pero nunca me salió la masa madre. Pero lo que quiero decir es que se convierte en una técnica, ¿no?
porque entonces le mezclas, le pones más huevo, a la siguiente no te sale, vuelves a experimentar, sabes cómo funciona tu horno, entonces lo dejas más tiempo, ¿no? Hay técnica detrás de todo, en cómo cultivamos, en cómo cocinamos, en cómo diseñamos, ¿no? Y la tecné es algo sumamente fascinante, ¿no? Para quienes hemos estado cercanas al arte y el diseño, creo que lo sabemos aún más. Entonces, pues yo sostengo que el código es una técnica, ¿no? Y como técnica es un saber hacer. O sea, saber hacer código es otra forma de hacer y otra forma de saber, cosas que incluso también parte de las investigaciones que he realizado no se aprenden nada más en los libros, se aprende haciendo. Entonces hay gente que lleva muchos años programando y que ya no solamente lo hace muy rápido, sino que lo hace muy eficaz y esas son técnicas que se van acumulando con el tiempo. Particularmente el término saber hacer lo utilizan algunos de los hackers que he entrevistado y también otros espacios de investigación, como algunos que están en la Facultad de Filosofía, que también han hablado de este término y lo han explorado. Pero algo que me ha obsesionado también desde que conocí estos temas es que gran parte del código con el que está hecha la tecnología que usamos a diario es un código secreto, ¿no? Ya he ido perfeccionando un poco esta idea. Literalmente es propiedad intelectual, ¿no? Es propiedad privada en este caso. Entonces, esto resulta problemático porque prácticamente hoy todas nuestras vidas pasan por el código de programación. Por eso hay algunos autores, y yo estoy de acuerdo con ellos, que el código es político. La decisión de cerrar el código de programación es una decisión política y la misma decisión de abrirlo, ¿no? Entonces yo aquí siempre me enojo mucho porque el hecho de que Facebook, por ejemplo, sea la red social más utilizada y que hoy prácticamente tenga más habitantes que un país entero, ¿no? Tiene, el otro día saqué los datos que no tengo a la mano, pero Facebook tiene muchísimos usuarios y usuarias, ¿no? Lo cual equivale a varios países juntos, ¿no? O sea, si Facebook fuera un país, tendría muchísimos más habitantes que ciertos, que varios países juntos. Mira, sí lo encontré. Ups. Facebook tiene unos 2.740 millones de personas usuarias, ¿no? Esto junto con WhatsApp y con Instagram, que ya sabemos que es de la misma empresa, pues tienen a muchísimos habitantes, ¿no? Y el hecho de que decida Mark Zuckerberg, que también es un poco hacer esa reflexión social, de que todo esto esté en manos de una sola persona, pues sí nos pone un poco como a pensar o a reflexionar el poder que tiene, que hay en una sola persona, ¿no? O en este caso, en el modelo en el grupo que se ha reconocido como GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, ¿no? Estas 5 empresas han tomado la decisión política de cerrar el código y de no dejarnos ver cómo está hecha su infraestructura y dejarnos ver cómo está hecho las cosas que hacen lo que hacen con nuestros datos. Hay algunas cosas abiertas, Microsoft y Google sobre todo tienen como un área open source, que es un área pues sí, de código abierto, pero pues son solo ciertas áreas y no, yo digo que no el know-how, ¿no? Entonces, hoy en día creo que una de las cosas que más han puesto en la mesa el tema del código, pues ha sido los datos, ¿no? Ya no es un secreto para nadie que los datos pues también son como como un nuevo oro, como, bueno, ha tenido muchas significaciones el uso de datos y también en la pandemia ha tomado toda otra significación. Entonces, esto ha pasado en los 70, o sea, esta problemática sucede en los 70 cuando se cierra el código fuente de programación y es justo en estos momentos entre los 70 y los 80 en los que se gestan algunas resistencias, ¿no? Ya diría Foucault que para toda relación de poder pues hay una resistencia o hay un movimiento de resistencia. Entonces, el movimiento del software libre, iniciado por Richard Stallman, que luego también se vincula con la cultura hacker, o sea, como que vienen de la mano, de hecho, como que fue un poco antes los hackers, ¿no? La aparición de los hackers, que generan y apoyan el movimiento del software libre y que luego, ahorita vamos hacia allá, brincan hacia el movimiento hacktivista de los 90s.
Entonces, pues bueno, aparece un sistema operativo que se llama GNU y en los 90 un kernel, su corazón, al que se conoce como Linux. Entonces, muy rápidamente, no me voy a detener demasiado en esto, pero ¿qué es el software libre o a qué se refiere Richard Stallman cuando habla de este movimiento? Pues bueno, es utilizar software cuyo código fuente, esto que les contaba, su código base, su código fuente de programación esté abierto y todas las personas lo puedan ver. Con 4 libertades, que incluye la libertad de usarlo, la libertad de escribirlo, la libertad de distribuirlo y la libertad de mejorar ese programa para hacer públicas y ayudar a hacer públicas esas mejoras y ayudar a otra comunidad. Siempre pongo el asterisco acá porque software libre no es lo mismo que open source y de manera muy habitual se usa como sinónimo y no lo son, ¿no? Aunque se refieren a un código abierto, el open source no siempre garantiza la libertad porque pueden algunas empresas tomarlo y cerrarlo, ¿no? Otra vez en aras de la idea de propiedad intelectual. Entonces, bueno, lo que empieza a suceder entre los 70 y los 80, como ustedes saben, en la historia de la humanidad no hay así como cortes, ¿no? Pero por ahí para más o menos ubicar. En los 80 hay 3 momentos importantes, o que yo considero que son importantes para hablar de los hackers. El primero es la aparición del jargon file, que es algo así como el argot de la jerga, ¿no? Como la jerga del hacker, en donde literalmente las personas que se empezaron a reconocer como hackers, pues escriben un diccionario, básicamente, ¿no? Donde hablan del humor, donde hablan de los chistes, pero también las asociaciones que hacen con los términos computacionales, que es un bug, chistes, ¿no? Que se empiezan a generar en ese entorno y a autodefinirse también como hackers, ¿no? Que esto me parece importante porque, bueno, he aprendido de mis colegas, compañeros, compañeras antropólogos, que está también bien interesante ir a ver cómo se autodefinen o cómo se autoadscriben o cómo se autoadscriben las comunidades en las que te acercas, ¿no? Entonces, bueno, el Jargon File, que está en los 80s, viene una definición propia de qué es un hacker. Ahorita la vamos a ver. El segundo momento importante en los 80 es el primer libro, o al menos el primer libro conocido, no escrito por un hacker, sino por un periodista que se llama Stephen Levy, que escribe Hackers, Héroes de la Revolución Informática. Y este libro es algo así como la cosmovisión, ¿no? De la cultura hacker, igual también es un autor, un periodista que entrevista a varios hackers de la época, entrevista a Steve Jobs, si no mal recuerdo, también a Bill Gates, a Richard Stallman, entonces hace como un decálogo de qué es lo que está observando él en estas figuras, pues, que inician con estas prácticas, ¿no? Y la tercera cosa importante que también marca mucho la evolución del término y la polisemia del término es la masificación del cómputo y por lo tanto también la figura del hacker. Muy rápidamente, disculpen que ponga todo este texto, sé que no es... no se recomienda poner tantos textos en las presentaciones, pero créanme que en este caso es necesario y creo que importante. Lo haré en esta y en otras dos láminas. Pero rápidamente solo me voy a enfocar en esta autodefinición que les contaba del Jargon File y algo que me interesa mucho es el 1 y el 3. Si se dan cuenta, el hacker, la definición que ellos dan de su propia comunidad es una persona que disfruta de aprender los detalles de sistemas de programación y cómo aumentar sus capacidades en contraposición con la mayoría de los usuarios que prefieren aprender únicamente lo mínimo necesario. Otra definición que a mí también me parece interesante es una persona capaz de apreciar el valor de un hack, ¿no? O sea, cuando alguien ve, que eso es también algo muy habitual en la comunidad, ¿no? Así como, ¿cómo hiciste eso? Y te enseñan cómo lo hicieron o cómo lo resolvieron y resulta ser algo muy ingenioso, ¿no? De claro, ¿cómo no? Oye, qué ingenioso eres. Entonces, un hack. Un hack es cómo lograste resolver algo. Nosotras y nosotros hacemos hacks todo el tiempo en nuestras casas, ¿no? Desde ponerle, no sé, desde forrar nuestro control remoto para que no se rompa, desde poner libros abajo de la mesa para que no se venza. Todos esos son como hacks, ¿no? Incluso también se utiliza mucho esto de los hacks de vida, ¿no? ¿Qué haces para hacer la vida más fácil? Que además es ingenioso. Otra cosa que también me gusta de esta definición es
que se definen como un experto o entusiasta de cualquier tipo, no nada más del cómputo, es decir, un hacker podría haber hackers de astronomía, hackers de diseño, ¿no? Cuando hay un experto o un entusiasta de cualquier tipo, ¿no? Obviamente se conecta con esto de que es alguien que disfruta el desafío. Esto es bien importante porque viene después, o es algo que yo he observado en los grupos hacktivistas de los últimos años. Alguien que disfruta el desafío intelectual de superar creativamente o eludir limitaciones. Cuando no puedes descargar el texto, cuando no encuentras el libro, cuando no encuentras la película, ¿no? O sea, el buscar la manera de evadir ciertas limitaciones o eludir limitaciones al conocimiento es una de las características de algunos grupos hacktivistas. Y por último, algo importantísimo y es no asociar el término hacker con el término del intruso malicioso que intenta descubrir información confidencial, o sea, el que hackea, ¿no? Esta cosa que se utiliza para todo y que yo creo que es un poco errónea. No es un hacker, es un cracker, ¿no? Alguien que intenta adivinar una contraseña, alguien que intenta hacerlo de manera no ética, según este diccionario, la propuesta es mencionarlo como cracker. Entonces, bueno, en el Jargon File, también en el 2003, menciona que la persona hacker debe ser nombrado por alguien más. Esto me gusta muchísimo porque coincide también con muchas de mis entrevistas. Si alguien se autodenomina hacker, esa es prueba de que muy probablemente no lo sea, ¿no? Hay otro miembro de la comunidad que te nombra, ¿no? Hay alguien que dice, es que él es hacker, ¿no? Y por lo regular dicen, no, no soy hacker. Eso sí, casi, casi, ¿no? Incluso estas preguntas, ¿no? Como, es que tú eres hacker. No, no soy hacker, ¿no? Entonces, alguien más de la comunidad, es esta cosa de reconocerse entre pares, ¿no? Es esta cosa de decir, es que él es un buenazo, él, ¿no? Es algo mucho de la comunidad de hacker. Me voy a ir un poquito más rápido porque estoy viendo un poco la hora y no quiero que se nos vaya el tiempo sin llegar a una parte que me parece importante. El segundo momento en los 80 es el libro que les comentaba de Stephen Levy. Igual tiene 6 puntos que él encontró en las prácticas, que eso es algo que a mí también siempre me ha obsesionado, que era parte de mi investigación en Iconos, que voy a retomar. Las prácticas hacker, ¿no? O sea, ¿qué hacen los hackers? O sea, ¿qué es lo que distingue de las prácticas no hackers, digamos? Bueno, él lo tipifica en 6, no las voy a leer todas, pero podemos poner atención, por ejemplo, en esta idea de que el acceso a las computadoras y todo lo que nos puede enseñar algo de cómo funciona el mundo debe ser ilimitado, ¿no? O sea, no debe haber limitaciones en cuanto a tecnología se refiere, para poder aprender y practicar y experimentar y demás. Eso conlleva a que toda la información debe ser libre, ¿no? La idea de que haya que pagar por un paper de investigación es algo inconcebible para los hackers, ¿no? Porque la información, sobre todo el conocimiento, debe ser libre. Hay que desconfiar de la autoridad, promover la descentralización. Aquí para los corazones anarquistas esto puede ser interesante. Lo que debe ser valorado del hacker son sus hacks y no tanto su jerarquía social, sus títulos académicos, su raza o su condición social. Esto también sucede mucho. Muchos de estos hackers no tienen títulos académicos, no tienen doctorados, no tienen maestría, muchos de ellos ni siquiera licenciatura, ¿no? Pero tienen habilidades técnicas que nos remiten a una apropiación tecnológica interesante. Y hablan mucho de eso, ¿no? O sea, como que aquí no importa las jerarquías, ¿no? Aquí es el show me the code o veamos conocer nuestro trabajo o lo que hacemos con ello, ¿no? Y un hacker puede hacer arte a partir de las computadoras y algo en lo que yo, la verdad, sí me pega mucho porque a mí sí me pasó, las computadoras pueden cambiar la vida. El tercer momento fue la masificación, que aquí sí, digamos, viene lo que conocemos hoy y lo que usamos de manera muy habitual como el término hacker, que yo digo que es una idea errónea porque solo se queda en una sola cosa de lo que ha hecho esta comunidad hacker, y es dedicarse a la seguridad informática. Y se olvidan de todo lo demás que hacen los hackers.
Es verdad que los hackers tienen habilidades para poder acceder a servidores, pero no porque aprendan a ser servidores, sino porque saben de cómputo, ¿no? O sea, porque si cocinas o si sabes cocinar, pues eventualmente, depende de en qué te especialices, pues sabrás cocinar pasteles o sabrás cocinar cosas saladas. Pero no es que ese sea, ¿no?, la razón por un platillo. Tú no eres cocinera o cocinero por un platillo que haces. En realidad haces muchas otras cosas. Entonces, sí tiene que ver mucho con esta necesidad de aprender en otros foros, como en esto que menciona también Lizama, Alberto Lizama, sobre los pre-hackers y otras categorías anteriores. Rápidamente, sucede algo importante en los 90s. En los 90s, pues bueno, ya aquí las computadoras prácticamente ya están en los hogares, al menos en gran parte de Estados Unidos. En México también ya hay algunas personas que pueden adquirir una computadora. Y pues ya empezamos o se empieza a hacer este vínculo entre nodos y podemos tener acceso a Internet por ahí de los 90s. La WWW nace en el 91 y poco a poco pues eso se convierte ya en otro espacio, ¿no? Internet se vuelve otro espacio habitable. Entonces el culto a la vaca muerta o CDC es un grupo de personas que se juntan primero de manera física o de manera presencial en un espacio que es sí, una carnicería, un rastro abandonado, por eso se llama CDC, y se juntan un grupo de personas, de ahí este imaginario de la cosa underground, ¿no?, donde están haciendo hacking, ¿no? Viene de acá, viene de gente que se juntaba en una bodega con sus computadoras, pero también a hacer otras cosas, a intercambiarse mixtapes, a intercambiarse rolas, a intercambiarse canciones, muchas de ellas prohibidas en algunos países, también pasó en Brasil, en las épocas de las dictaduras, bueno, un poquito antes, ¿no? En fin, había otras prácticas de compartición de conocimiento y algunas figuras que se juntaban acá, que a lo mejor están dentro de nuestro imaginario, pues la cultura punk, Sid Vicious también dicen que estuvo en estos lugares, en el grupo, en el CDC, y bueno, eventualmente hicieron algunas acciones en contra de la naciente iglesia de la cienciología, ¿no? Como esto, cuando empezaban los primeros servidores o comenzaban a tener estas páginas, pues estos personas que estaban metidos en la computadora y con conexión a internet, pues empezaban a hacer estos pininos, ¿no? Como de ver y atacar y ver qué pasaba si apelaban o hacían acciones en contra de algo. Y ahí es donde nace el término hacktivismo. De hecho, el término hacktivismo sí aparece en un mail en 1996, cuando se intercambian, ¿no?, estas comunicaciones de decir es que hay que hacer una práctica hacktivista, vinculado al término hack, que ya lo hemos explorado hasta ahora, y el activismo, ¿no?, que de alguna u otra manera pues se vincula con la búsqueda de causas justas o pues que también subyace pues sí, a una postura política que buscaría alguna causa justa. El activismo eventualmente va tomando más forma y ya empiezan a tener ciertas posturas, como pensar desde la Declaración de los Derechos Humanos o los derechos políticos y civiles, para en este naciente mundo, este naciente territorio que algunos, la ciencia ficción le llamó ciberespacio, pues hubiera derechos, entre ellos el derecho a la información, pero también el derecho al anonimato, ¿no? Porque empezaron a darse cuenta que como todo territorio nuevo, pues iba a comenzar a ser un territorio en disputa. Y bueno, y pasó, ¿no? Como todas prácticas capitalistas, pues bueno, acercar el nuevo espacio, a empezar a cerrarlo, y estas prácticas ya comenzaron a vislumbrarse en este punto, y uno de los postulados fue mantener el conocimiento libre, ¿no? Aquí es donde hago la aclaración que no todas las personas hackers son hacktivistas. Por lo regular, todos los hacktivistas son hackers, pero no al revés, ¿no? Esta es otra de las láminas en las que me disculpo por la cantidad de texto, pero también me parece que es importante. Y es esta nueva búsqueda de términos y analogías con otros momentos históricos,
nuevamente con esta idea que les decía del territorio en disputa que es Internet, ¿no? En la búsqueda de esta sociedad justa, este hacktivismo ya lucha por el conocimiento, ¿no? Y hay algunos autores como Mackenzie Wark, que ahorita les muestro el libro, en un manifiesto hacker, que dice que esta lucha del conocimiento en Internet se equipara a la lucha de la tierra o a la lucha del capital, ¿no? Donde hay estas disputas entre las personas que son propietarias, ¿no? Y las que no lo son, las que defienden la propiedad privada y las que apelan por una propiedad pública. Lo equipara a los agricultores, ¿no? Así como los agricultores luchan contra el despojo de la tierra y los obreros contra el despojo de la mano de obra, las y los hackers lucharán por socializar los flujos de información y el conocimiento desde el hacktivismo. ¿Y en qué sentido? Pues se dan cuenta muchos de estos activistas que empresas tecnológicas, como ya mencionamos anteriormente con el tema del código y de los datos, que estos cinco grandes empresas, yo agregaría Tesla, estas 6 empresas, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft y Tesla, pues se convierten en empresas tecnológicas que hacen o generan una especie de escasez artificial a partir de una acumulación de información, ¿no? Entonces, esta acumulación de información se vuelve pues luego en un poder de mercado, que hace que defendamos la propiedad intelectual de pronto a capa y espada. Ahorita si quieren debatimos de eso porque es un tema muy controversial. Pero que prácticamente se están beneficiando, ¿no? De una red de conocimiento colectivo, que eso es lo que somos, ¿no? O sea, ¿qué somos en Facebook sino un montón de nodos y personas conectadas generando conocimiento y generándoles este contenido, ¿no? Dice una amiga un poco en broma y no, me dice, oye, pues ya mejor que me paguen, ¿no? O sea, que Facebook me pague, que Instagram me pague, les genera un chorro de contenido, ¿no? Y es que es eso lo que estamos haciendo, ¿no? Y lo hacemos además por gratis. Evidentemente ya vienen muchos otros términos de los cuales no hablaré, pero muy probablemente la comunidad de iconos ya lo he escuchado, el colonialismo de datos, el capitalismo de la vigilancia y una serie de cosas más que, bueno, dejan hoy en evidencia estas problemáticas. Entonces, el problema, creo que también más grave de todo esto, es que a veces sucede que el Estado, ¿no? No siempre ubica esta problemática y ha hecho o ha desencadenado el endurecimiento de algunas leyes que protegen, ¿no? Que se vuelven luego muy restrictivas de la propiedad intelectual y que más que beneficiar a una comunidad, están beneficiando una idea, ¿no? Que creo que tenemos que cuestionar, debatirla, al menos cuestionarla, ¿no? Entonces, de ahí que Internet se vuelva un territorio en disputa, y esto es algo que también yo he encontrado mucho en textos desde el sur global, ¿no? Ver a Internet como un territorio, pues obviamente se vincula con muchas de las luchas del territorio en los sures, ¿no? Entonces, pensar en Internet como un territorio en disputa, creo que también nos pone en otro momento o en otra forma de relacionarnos con él. Internet es un espacio, no es una herramienta, ¿no? Internet, o no, es más que una herramienta, es un espacio que se habita, y creo que eso es importante. Ya nos acercamos hacia los 2000 y ya con ello casi cerrando con la propuesta o a qué viene todo esto, ¿no? Hay otro término que nace en los 90, que esto es muy desde el punto empresarial, que es el hacker ético. Aquí no hay que confundir con la ética del hacker, son cosas distintas. En realidad, como no estaba funcionando esto de hacker versus cracker, ¿no? En el ámbito empresarial se distinguió el hacker ético, ¿no? Y empezaron las popularizaciones ahí sí ya de cursos, ¿no? De hacker ético y del hacker de sombrero blanco y el de sombrero negro y el de sombrero gris y todas estas cosas, que en realidad son imaginarios que vienen después. Y al menos en la práctica o las personas que yo he entrevistado, pues sí, cuando les dices eso del gris y del blanco, como que se quedan de, pues no va conmigo, ¿no? Entonces, viene mucho a cuenta porque muchos de estos hackers le notificaban de vulnerabilidades de seguridad a las empresas que comenzaban a usar Internet y no se beneficiaban de ello.
hoy todavía hay hackers que lo hacen incluso público. Hay un hacker medio famoso que se llama Chema Alonso, que prácticamente hace todos los días, escribe sobre vulnerabilidades en el iPhone, en los celulares, en cualquier equipo, ¿no? Dicen, por cierto, hay otra vulnerabilidad. Si haces esto, ¿no? Entonces la da a conocer en lugar de beneficiarse a la mala de eso. Entonces, bueno, ya acercándonos a los 2000, hay otras personas y otros autores que hablan sobre esta otra vicisitud de lo hacker y cómo se amplía el término. Mackenzie Ward, ya les hablé de ella, que habla como del activismo y vincula al agricultor y al obrero. Pekka Himanen, que habla de la ética del hacker, y Gabriela Coleman, que habla de las comunidades de Anonymous. Entonces, Mackenzie Ward, bueno, ya se los comenté, habla de la propiedad intelectual y un nuevo conflicto de clases, la clase hacker, que en realidad seríamos todos nosotros, ¿no? Porque producimos conocimiento para el bien común y literalmente, sin darnos cuenta, pues estamos como trabajando y en disputa frente a estas empresas. Luego está Pekka Himanen, que habla de la ética del hacker y el espíritu de la era de información, contraponiendo un poco a la ética protestante de Weber. Y Himanen habla pues de personas que no hacen esto por dinero, sino que se basan en el valor de la creatividad, en la pasión por lo que se hace, la libertad, el valor social y el libre acceso de conocimiento. De ahí que el saber hacer, la creatividad, la resolución de problemas, el bien común y el saber cómo funcionan las cosas y la diversión, eso también lo he encontrado un montón. La diversión y lo lúdico sean ejes fundamentales de la cultura hacker. Y por último, mi autora favorita, Gabriela Coleman, ella estudió a una comunidad de software libre, a los desarrolladores de Debian, que dicho sea de paso es el sistema operativo que estoy utilizando en este momento en esta computadora. Y luego de eso investigó a Anonymous con trabajos interesantísimos. Ella es antropóloga, para hablar de toda esta, yo creo que es la autora que más literatura tiene desde la antropología para hablar de estas comunidades. Entonces, bueno, esto, así, pues sí, Irene, muy bien, muy padre tu choro, tus traumas, muy padre tus pasiones, tu investigación pasión, pero ¿y eso qué tiene que ver con la Navidad? ¿O qué tiene que ver con la pandemia? ¿O qué tiene que ver con la cultura digital? ¿Y qué tiene que ver con nuestras vidas? Yo creo que tiene mucho que ver porque hemos visto en últimas fechas a muchos hacktivistas que los vemos incluso frente a nosotros y si se dan cuenta no tienen la capucha y no tienen cara de malvados, bueno, a lo mejor sí, ¿no? Depende de cómo lean ustedes a las personas, pero en realidad son personas, ¿no? Comunes y corrientes, jóvenes, muchos de ellos también, que han hecho una labor importantísima y que al menos a mí me han llamado la atención en sus acciones y sus prácticas hacker. Uno de ellos es Aaron Swartz, les recomiendo la película Internet Own Boy. Siempre me confundo si es Own Child o si es Own Boy, pero bueno, es muy encontrable, es la vida de Aaron Swartz. Él fue un programador, emprendedor, escritor, activista y hacktivista que se suicidó en el 2013 porque estuvo involucrado en un escándalo en el caso de JSTOR, digo, no les cuento detalles para que vean la peli, pero fue un activista muy importante por la libertad del conocimiento, a quien yo le dedico mi libro, por cierto, y también hizo muchas cosas técnicas que hoy utilizamos y que ni siquiera lo sabemos, ¿no? El formato RCS, que algunas de las personas de acá seguramente lo usamos, que es lo que hace también funcionar hoy a Facebook, el hecho de que salga en nuestro timeline, ¿no? Las noticias vienen del RCS que creó Aaron. También Creative Commons, la organización de la que ahora pues dirijo en México. También la parte de código, la parte, el lenguaje para máquinas, digamos, lo hizo él. Y también Markdown, que se utiliza mucho últimamente en espacios como Wikipedia, pero también para hacer edición digital, ¿no? Como para libros electrónicos también. Otro ejemplo que puede ser controversial, yo la verdad les tengo mucho cariño, pirateca.com, es un grupo de personas anónimos, todos no sabemos quiénes son, no les conocemos, bueno, yo he intercambiado algunas comunicaciones con ellos por algunas otras vías que no son las convencionales, digamos,
no por Facebook, no por WhatsApp, quiero decir, y son un grupo de personas que de manera anónima literalmente agarran un libro, lo escanean y lo suben, ¿no? Así casi que el libro más caro que se encuentran, lo escanean y lo suben, ¿no? Su lema es: los libros no se roban, se expropian. Obviamente están cayendo en una práctica ilegal. Ellos, ellas, ellas, porque también se autodefinen como ellas, ¿no? Saben que están en una práctica ilegal, o sea, tienen conocimiento, entonces tratan de tener ciertos cuidados, ¿no? Pero bueno, básicamente una de sus posturas es que pues toda obra de arte, todo poema, toda filosofía surgen de una experiencia en común y de la experiencia humana, ¿no? Que es invariablemente común. Y por lo tanto el conocimiento no le pertenece a una persona, sino que le pertenece a la humanidad. Entonces, pues bueno, hacen estas prácticas, sí se han metido en algunos problemas, pero bueno, por ahí siguen dando la batalla. Y ya para cerrar, pues no puedo dejar de lado y las mujeres, ¿no? Porque siempre hablamos de los hackers y pensamos en los hackers como este hombre con unas características en particular, y nos imaginamos no solamente al hombre con la capucha, sino muy probablemente al hombre estadounidense o del norte global, blanco, que está todo el tiempo en las computadoras. También hay mujeres. Esta es Margarita Padilla, una de las desarrolladoras de... se me acaba de ir el proyecto. Bueno, prácticamente ella estuvo también en los orígenes de Internet. Tiene un libro maravilloso que se llama El Kit de la lucha en Internet, que también hace muchas reflexiones sociales desde la técnica de Internet. O sea, ella es programadora, ella estuvo ahí, ¿no? Sabe cómo funcionan los fierros. Está Youth Milhon, que es conocida como San Youth, que ha hecho algunos libros donde hace una asociación entre el hacking y el cuerpo, ¿no? En el hacking como en el sexo entra la actividad de un yo deseante, y ahí donde termina el conflicto mente y cuerpo comienza la liberación. San Youth desde los 70 decía que todas las chicas tenían que tener un módem en su casa y una computadora para poder experimentar, ¿no? Mi hacker favorita, Alexandra Elbakian, desarrolladora de software y neurocientífica de Kazajstán, es muy conocida por haber fundado Sci-Hub, que si no lo conocen les invito a que lo visiten. Es una web que brinda acceso gratuito a millones de artículos científicos recientes, yendo en contra de pues muchas de estas reglas y de leyes como de catálogos, como el BSR se llama, y JSTOR, ¿no? Evidentemente tiene un montón de multas y no puede entrar a Estados Unidos, pero bueno, dice que tampoco es que le importe mucho, no puede entrar. Y mexicanas, también hay mujeres mexicanas, para que no digan que nunca vemos hacia nuestros lugares. Paola Villarreal, desarrolladora también de software, ella trabaja actualmente en el CONACYT. Ella fue parte de un proyecto llamado Data for Justice. Ella desarrolló un toolkit que hacía literalmente extracción de datos que eran libres, datos de la policía de Boston, y logró detectar que había sesgo racial en las sentencias en esta ciudad, ¿no? Porque recopiló y combinó estos datos y se dio cuenta que muchas de las detenciones por tráfico de drogas y demás estaban casualmente en áreas de comunidades latinas o comunidades negras, de gente negra. Entonces, literalmente revirtió más de 20,000 sentencias gracias a este instrumento. Entonces, prácticamente activista, ¿no? Entonces, pues bueno, para cerrar todo este escenario, prácticamente me lleva a hacer algunas reflexiones finales sobre si pensamos que hoy prácticamente todo lo que usamos en Internet es un software como servicio, ¿no? Es decir, somos muy poco autónomos o autónomas, ¿no? Prácticamente todo lo que utilizamos es un servicio, claro, porque es fácil, aquí tampoco se trata de darnos golpes de pecho. Más bien es la reflexión, ¿no? De qué nos invita a hacer esto, ¿no? Es un software como servicio, todo lo que utilizamos es un servicio. De este servicio prácticamente todo es código cerrado, no sabemos a dónde van nuestros datos, no sabemos a ciencia cierta cómo funciona el algoritmo de Facebook. Lo podemos imaginar, lo podemos intuir, pero creo que es mucho más grande de lo que creemos, ¿no? De ahí que parezca que leen nuestra mente. No leen nuestra mente, ni tienen los micrófonos abiertos. Sí pueden acceder a nuestro micrófono,
pero no lo prenden. Es más barato predecirlo, ¿no? Les sale mucho más barato predecir qué queremos y ya lo saben de antemano por la cantidad de información que damos. Entonces, si este código es cerrado, pues estos datos ya les pertenecen. Pensar en términos como el colonialismo de datos, es decir, yo sostengo que esto nos afecta muchísimo más a las comunidades del norte global, del sur global, incluso les afecta aún más a las personas que no están conectadas, porque para que Internet funcione y para que ustedes y yo estemos aquí hoy, se necesitan servidores conectados 24 horas, 24 horas, 375 días del año, sin que nunca se desenchufen, y eso ocupa una cantidad de energía impresionante. Y un montón de agua, ¿no? Porque tienen que estar en una temperatura brutal porque se calientan los computadorzotas. Y pues no es que su agua o el agua que enfría esos servidores se saque de la llave de su casa, ¿no? La extraen de Colombia, de México. Hay una extractora en Michoacán, el otro día estaba leyendo. Obviamente todo lo que hacen nuestras computadoras se extraen de África, del sur global, ¿no? Al final, el colonialismo no solamente ha afectado en lo material, sino también en esta otra materialidad que son los datos y la energía. Entonces, la pregunta es si existe una posible, o si podemos pensar en una posible resistencia a este control tecnológico. Y la propuesta es esta, ¿no? Comenzar a cuestionar cómo funcionan las cosas que usamos, así como sabemos cómo funciona nuestro horno de microondas y que no tenemos que meterle papel aluminio, ¿no? Pues entender que el código es ley en un sistema, diría Lawrence Lessig, ¿no? Y que los datos son la forma de operar de ese sistema. Entonces, si esa ley, porque el código es ley, ¿no? Tiene su propia lógica, pues ¿qué pasa si comenzamos a entender esa lógica? Probablemente podemos actuar en consecuencia y ver cuándo sí y cuándo no, ¿no? Pensar si queremos que estas prácticas siempre sean mediadas por servicios y sobre todo, así como la vida, pues todo es de alguna manera virtual y que esa construcción social también se puede revertir. Pensar que esta lógica empresarial está hecha pues bajo el mecanismo de control y de extracción, nuevamente servicios. Yo creo en encontrar esta fragilidad. Estoy obsesionada, les digo, con el término hacker. Hay que encontrar el hack. A lo mejor nosotros somos el hack, ¿no? O sea, a lo mejor el hecho de que haya cuerpos ininteligibles o cosas que no sabemos entender, pues son parte del hack del sistema. Entonces, si lo pensamos también desde ahí, pues a lo mejor podemos encontrar otro poder, ¿no? Aquí nada más son algunos ejemplos de cómo podríamos pensar en proyectos emancipatorios. No me voy a detener demasiado porque ya son como muchas cuestiones técnicas y estoy ya un poquito rebasado el tiempo que quería tardarme para que haya chance de que platiquemos tantito. Pero rápidamente sí se puede, o al menos la propuesta es que sí se pueda lograr desde estas prácticas y es fijándonos en dos cosas. La primera es la arquitectura y la infraestructura. ¿Dónde están nuestros servidores? ¿Cómo es nuestro código? ¿Y qué está pasando detrás de ello? ¿No? Hablar de servidores federados, ¿no? Tal cual, de servidores conectados entre sí, sin ninguna centralización, también requiere de mucha responsabilidad social y la apertura de código también requiere de mucho trabajo. El segundo punto, pues lo que yo le puse aquí, el contrato social, es decir, lo que firmamos, el compromiso, el contrato, ¿no? La política detrás de nuestras herramientas, si están pensando en la privacidad, si tienen posturas políticas, si tienen reglas claras, a lo mejor no tienen posturas políticas, ¿no? Y hay algunos que yo he encontrado en este camino que me parecen súper interesantes de voltear a ver, ¿no? Sobre todo el proyecto Debian, RiseUp, Tor Project, que es el ruteo cebolla, que es para mantener el anonimato, navegador que nos permite ser 100% anónimos en Internet, bueno, 99% anónimo en Internet, porque es importante mantener el anonimato, tiene que ser eventualmente un derecho. Es una discusión que yo siempre he tenido, sobre todo con las colegas feministas, porque el anonimato nos ha dañado mucho también, ¿no? Pero me parece importante que lo mantengamos y es también una manera en la que podamos habitar un espacio en mayor libertad. Aquí algunas herramientas que ahí debería decir exploración, no exploración. No es un hack, es un error, es un bug de esta presentación.
Les comento cosas que yo uso. Firefox, Tor, Signal, RiseUp como correo, aunque tengo el de Gmail, utilizo esta manera alternativa. F-Droid, si quisieran explorar aplicaciones libres, hay aplicaciones muy interesantes. Si quieren, luego hacemos un taller que se llame Libertad Tecnológica y buscamos herramientas libres. CryptPath, que puede ser sustituto de Google Drive y algunas de estas cosas colaborativas, igual de textos colaborativos, de documentos colaborativos. Igual el pad de RiseUp, LibGen para encontrar textos, Sci-Hub también para encontrar textos y bueno, hablar de redes federadas libres. Según yo ya voy a acabar y hice muchas láminas. Eso, miremos el software libre, pensemos en la cultura hacker. Ahí yo he encontrado de manera particular algunas prácticas de disidencia sin romantizar. También hay mucho que criticar, también hay mucho que voltear a ver. Yo he estado ya cuestionando el término, a lo mejor el término que nos conviene ya no es hacker, así con H, sino con J y con Q. J-A-Q-U-E-R, hacker, ¿no? Otros colegas dicen el huacker, ¿no? Como un poco más en el juego. Y hay muchas prácticas interesantísimas que ya no da tiempo de hablar, pero hay proyectos artísticos que incluso han hecho como estas estrategias de confundir los algoritmos y un largo etcétera. Entonces, la propuesta es conocer cómo funcionan nuestros equipos, cómo funciona Internet, hacer nuestras propias páginas, empezar por ahí, ¿no? Por ahí eventualmente salir del confort de ser usuarios, sobre todo los que estamos pues en esta coyuntura también tecnológica nos centramos a la reflexión. La propuesta es usar software libre, prácticas de disidencia y sobre todo que decidamos en comunidad cómo sería una tecnología más justa con nuestros cuerpos, ¿no? Y qué pasaría si utilizamos el espíritu y la actitud hacker y lo pongo acá, ¿no? Si comprendemos estos procesos, pues creo que podemos mirar el mundo desde otro lugar, como ha pasado en las ciencias sociales, como ha pasado en el diseño, como ha pasado en la transdisciplina. Entonces, pues les invito a que hackemos el mundo. Muchas gracias. Ya acabé. Sentí que no acababa ya. Muy bien, gracias, Irene, muchas gracias. Qué interesante tema. Sí. Te voy leyendo los comentarios y las preguntas para que puedan participar todos. Te agradezco. No, muchas gracias. Participación. Y bueno, Hugo pregunta, Hugo Angulo, hola Irene, agradezco tu conferencia. Y pregunta, gracias. ¿Cuál es tu mirada alrededor del activismo digital con la transpolítica y otras significaciones ligadas a lo político y la política? Sí, hay una, para no extenderme, ¿quieres leer varias preguntas? Si es que hay más, o voy con una, tú dime. Como tú lo prefieras, si quieres una por una para darles respuesta o todas, como tú me digas. Bueno, sí, con una, un poco a poco. A mí un término que me ha causado interés, digo, no conozco a profundidad el que propones de transpolítica, pero sí el de pues todo lo que se vincule con la tecnopolítica y el activismo dentro de pues esta nueva significación de redes. Yo creo que honestamente, pero eso es algo también que puede ser controversial, no sé qué tanto estemos realmente haciendo la revolución en Twitter, por ejemplo, ¿no? Esa es una discusión que yo siempre tengo insisto, con mis compañeras feministas, porque pues sí está padre que hagamos ahí nuestras posturas políticas y que hablemos, ¿no? Pero también hay que voltear a ver estos espacios no como un espacio público, sino como un espacio, Anamhu, una colega hacker, dice que más que un espacio público es un centro comercial, una plaza comercial. Entonces, pues estamos haciendo nuestras consignas en la plaza comercial, ¿no? Y eso no puede no ser bueno o malo, no vamos a ponerle ese calificativo, sino más bien pensar cómo se inserta el activismo y cómo se inserta nuestra política ahí, cómo se inserta en una plaza comercial, cómo se insertan nuestras pancartas dentro de esto. Entonces, yo sí creo que aquí hay que meter, aprovechando tu término, sí hay que aderezar o meter la política detrás del código.
la política detrás del know-how, la política detrás del saber hacer, ¿no? Yo he tenido la fortuna de tener profesores y profesoras que me han compartido su saber hacer. No sé si lo podría hacer de otra manera, ¿no? Gracias. Miriam Vázquez dice, ¿podrías comentar algo de Deep Web, algún mito o realidad? Mito. La Deep Web fue un término que se usó también desde la academia como para explicar a esa otra web que no accedemos. Pero todas y todos aquí podemos acceder a la Deep Web en este momento, ¿no? Bájense el navegador de Tor, vayamos a verla, veamos que no asusta, que no pasa nada y que hay muchos mitos alrededor, alrededor de ella más de lo que realmente es. Conocí a la comunidad Tor en el 2018, y son igual programadores, muchos de ellos activistas que están dentro de Tor para procurar y asegurar el anonimato. Entonces, evidentemente, cuando entramos a Tor, o sea, cuando ustedes bajan Tor, así, métanse a torproject.org, bajan Tor, que es un navegador, así como Firefox, normal, y desde ahí ustedes pueden acceder a cualquier sitio de internet. Si quisieran hacerlo a una red de nodos ciegos, que es de anonimato, entrarán a algunas páginas que terminan con .onion. Y sí, probablemente sí encuentren algunas cosas no legales, pero la gran mayoría se conectan con otro tipo de prácticas. Y es un poco lo que siempre decimos cuando hablamos de la Deep Web. A ver, creemos que en la Deep Web está pasando que sí, que hay un montón de cosas negativas y temas de pederastía y temas de violencia de género. Pues por desgracia eso está pasando mucho más en Facebook y en Twitter que en la Deep Web, ¿no? O sea, métanse ahorita a Facebook y no les llega probablemente porque el algoritmo ya sabe que ustedes no consumen ese tipo de contenido, ¿no? Pero si nos vamos y indagamos un poco, pues como en la vida, ¿no? La red de trata está aquí en la esquina, no tenemos que irnos más lejos, por desgracia, quiero decir. Entonces es un poco parecido a la Deep Web. O sea, creo que hay mucho más mito que realidad detrás de ello. De hecho, insisto, les invito a que hagamos una página Onion, ¿no? Para que veamos que lo podemos hacer nosotros mismos también. Gracias, Irene. Tiberio pregunta, ¿por qué violentar los derechos de autor en pro de una supuesta libertad a la información? Cuando se trastoca el derecho de un creador impidiendo con esto que perciba un ingreso, se afecta a su economía. ¿No hay un doble discurso en ese sentido? Sí, es justamente el debate. Lo que pasa es que nosotros apelamos a que el derecho de autor no está necesariamente ligado con las cuestiones económicas. Es decir, podemos tener una libertad de acceso al conocimiento sin que eso implique que el autor no viva de ello. Eso ha sido una idea muy arraigada en los espacios, sobre todo los espacios creativos, porque creo que hay que cuestionar la raíz del derecho de autor, ¿no? Y el derecho de autor no necesariamente refiere a que si tú, porque lo que hacemos en general, muchas veces cuando hacemos un logo, por ejemplo, es ceder nuestros derechos patrimoniales, ¿no? Y ahí tenemos sí un beneficio económico, pero también sucede cuando los liberamos. Yo les puedo decir de manera personal que todas las cosas que hago, mi libro, los diseños y bueno, en la asociación que ahora trabajo, las personas con las que convivo, los fotógrafos con los que trabajo y los músicos con los que trabajo, liberan sus obras con un licenciamiento Creative Commons. Y también es un mito de que no viven de ello, ¿no? Viven de su trabajo, cobran igual, ¿no? La única diferencia es que su trabajo se da a conocer bajo otros esquemas, pero siguen dando conferencias, siguen dando clases, siguen vendiendo su obra. ¿Sí me explico? O sea, tenemos algunos ejemplos que también subyacen o contravienen, más que contravienen, que desmitifican también un poco esta idea, que eso es un poco lo que pasa con Pirateca, por ejemplo. Evidentemente es un debate, por supuesto que lo es, ¿no? Porque podemos apelar a que de entrada no vamos a obligar al autor a que
haga lo que no quiere hacer con su obra, ¿no? O sea, el derecho de autor es que él decida qué se puede hacer. Lo que nosotros decimos es que también es su derecho compartirlo, ¿no? Y por lo regular estamos aferrados al no. No te lo comparto porque si no, no gano. Muy al tiempo de que si yo hago esta obra, ¿no? Gano de ella nada más en unicidad material. Y hoy la digitalidad toma una nueva materialidad, ¿no? O sea, hoy ya no una cosa única, es decir, ya toma otra significancia. Un meme es poderoso en la medida en la que se comparte, ¿no? Entonces me parece que hay varios paradigmas que se mueven, que no es tan sencillo como bueno o malo, como blanco o negro, no es tan dicotómico como derecho de autor sí o derecho de autor no. Me parece que podemos apelar a un punto medio o un punto gris de blanco y negro, ir a los grises y decir, va, comparte mi obra, pero dame el crédito, ¿no? Va, comparte esto, pero di que es mío y que te inspiraste en mí y vamos construyendo conocimiento. Nosotros lo hacemos, o sea, vayamos a nuestras prácticas de diseño y nosotros lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Vamos, buscamos fuentes tipográficas, vamos, buscamos cosas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí vienen varias, solo cuestionamientos y debates que a lo mejor nos harían solo, pues no temer tampoco tanto a la compartición, ¿no? Creo que apela a otros puntos. Espero haber contestado, es que es muy amplio ese tema y también me apasiona. ¡Ah! Es ya otra conferencia. Muy sí, sí. Pero vean cómo se vincula, que vean cómo se vincula. Es amplio el tema. Sí, súper amplio. Noemí Ramírez comenta, muy interesante, muchas gracias por la información. Omar Mendoza comenta, muy buena charla, Irene, felicidades. Edith Martínez también comenta, muy interesante, gracias. Ale Uniquel también dice gracias. Y Adriana Iván Guerrero dice, excelente conferencia y forma de compartirla, gracias. Tessa Mencheli dice, gracias, maravillosa charla. Aprendí muchísimo y me queda mucho más claro el documental de social media y el libro 10 ejemplos para cerrar nuestras redes sociales. Con esta nueva visión del hack es regresar el poder ser y hacer en el ámbito digital. Y Miriam Vázquez comenta, dice, ¿podrías comentar algo de Julian Assange, mentiras y verdades? Y bueno, Rafa dice, muchas gracias, Irene, magnífica charla y lamento retirarme a mi clase. Felicidades y saludos a todos. Ay, Rafa, te mando un abrazo. Perdón, siempre me pongo sentimental, pero te extraño, Rafa. Ah, ya luego platicaremos. Es que Rafa me ha apoyado mucho siempre, entonces le tengo mucho cariño. Gracias, Rafa, gracias por la invitación. Muchas gracias. Ahí luego platicamos para volver. Suerte en tu clase. Muchas gracias por venir y por invitarme. ¿Qué? Ah, sí, Julian Assange. Uy, pues un personaje súper controversial, ¿no? Igual podemos también hablar como horas de él. A lo mejor lo que yo puedo comentar rápidamente de él es que ya se mencionaba en este libro de El kit de la lucha en Internet, que es pues el origen de Wikileaks. Me parece que Julian Assange es una figura importante de la que hay que hablar y también ha sido parte de controversias después con pues los temas de acoso de los que se les imputó, pero también como ha sido una posición mediática o un linchamiento mediático también para como un poco decir, no hagan esto, ir en contra del patriotismo, ¿no? O sea, me parece que hay muchas cosas alrededor de Julian Assange. La figura que a mí me llama la atención de toda esa mezcla y lo que sucede en Wikileaks ha sido también la figura de Chelsea Manning, que creo que ha tenido menos foco mediático, pero que es una mujer trans, que fue una de las personas que estando dentro de la milicia hizo el leak, ¿no? ¿Cómo se llama en inglés? Informante, ¿no? Porque le dicen como el chismoso whistleblower, ¿no? Pero Chelsea Manning fue una de las informantes que hizo que nos enteráramos o que saliera este leak
de todo lo que hacía la milicia estadounidense en algunos espacios de Medio Oriente y cómo lanzaban bombas en algunos lugares en los que ni siquiera estaba permitido, o sea, que no estaba, digamos, en la regla dentro de sus estatutos de cómo se acataban, digamos, a esas reglas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hay figuras o hay muchas cosas detrás, no solamente en Julian Assange, que también podríamos ver y aderezar con un contenido social. Yo creo que la figura de Assange es muy importante y también muy controversial, ¿no? Cierto, cierto. Dice Tiberio que el tema de derechos de autor es muy debatible, pero la respuesta le pareció acertada, que muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Yo quisiera compartir este reconocimiento por parte de Iconos por tu participación. Muchísimas gracias. ¿No? Muchas gracias, qué bonito. Ahorita te lo mando. Me encanta el diseño de Iconos, siempre me ha gustado mucho. Ahorita te lo mando. Muchas gracias, Irene. Agradezco tu participación en esta interesante charla. No, pues muchas gracias a ustedes. Espero que les haya gustado y sobre todo que sea, pues que dé espacio para ampliar los temas. Si se dan cuenta, son un montón de cosas. A lo mejor algo que, aderezando con el tema de derecho de autor, también pensemos que es algo que está pasando ahorita con la vacuna, ¿no? La vacuna pues tiene una patente que evidentemente no está liberada. Algunos hemos apelado porque por lo menos se libere desde Creative Commons Internacional, que al menos se libere durante 1 o 2 años o en lo que pasa la crisis. Entonces, no ha pasado. Entonces, también cuestionar ese cerrazón es importante, ¿no? Cuestionémoslo, debatámoslo y a ver qué pasa, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Te agradezco, muchas gracias, Irene. Los esperamos dentro de 8 días para la siguiente conferencia, que será sobre videojuegos. Y pues gracias a todos por conectarse.